Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a una charla más de esto que hemos llamado Más Cine en 24 minutos. En donde estamos buscando especialistas. En este caso nos vuelve a acompañar el buen Miguel Alcántara. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué hubo? ¿Cómo están todos? Pues aquí, regresando para hablar un poquito de cuestiones de guión, y empezar a trabajarle a ver qué se nos ocurre decir. Muy bien. Pues en esta ocasión, bueno, este espacio está como destinado para hacer una charla un poco medio informal, ¿no? Una plática con temas específicos que tienen que ver con el quehacer cinematográfico, ¿no? Para de alguna forma entender más, comprender más las teorías, los cómo, ¿no? De hacer, de plantear y entender el cine, ¿no? La vez pasada hablamos un poquito de los géneros y nos centramos en el género de road movie, y esta vez vamos a hablar un poco de estructura, la estructura de guión, la estructura clásica, algunos modelos, algunos autores. ¿Por qué es importante hablar de la estructura, Miguel? Pues tal cual, muy similar, me acuerdo a cuando justificamos el por qué hablar de géneros. Igual, la estructura ahora ya es esta forma, que estos contenedores que le vamos a dar a las ideas, al talento, a las anécdotas, pero para irlas colocando en el momento justo para que provoquen cierta emoción o den cierta idea o cierta intención, y que nos ayudan a manipular el ritmo de nuestra historia, para que la información se vaya dando poco a poco y tengamos mayor control sobre el texto que estamos contando, la historia que estamos contando. De alguna manera es un paradigma, de alguna manera es un esquema, es como un template, ¿no? Que la industria acostumbra a seguir y que de alguna manera hay quien lo puede considerar como que mata la creatividad, ¿no? O sea, mata la innovación, mata la inventiva, porque hay que como que seguir estos patrones. Ahorita me darás tu opinión. Yo siento que como todo, ¿no? Hay que entender las reglas para después romperlas, ¿no? Entonces yo siento que este template, esta estructura, este paradigma de cómo, como mencionas, cómo ordenar la información, que te pueda dar ritmo, que te pueda dar un poco de control de tu creación para con la audiencia, en qué momento jugar, qué tipo de emociones, ¿no? Pues yo siento que es eso, más que controlar la creatividad, nos ayuda a tener un orden, ¿no? Un orden a la que la industria está muy acostumbrado, ¿no? Y que el espectador está muy habituado, ¿no? Cuando se rompe este orden, a lo mejor vemos una cosa interesantísima, nueva, pero hay quien, la gente puede sentirse incómoda cuando el orden se rompe, pues, ¿no? Y se pierde la innovación, pero se tiene un poco de esta empatía controlada, ¿no? Ya comprobada que se tiene con las grandes audiencias, pues, ¿no? ¿No crees? Sí, al final de cuentas es una plataforma, ¿no? Es tener de dónde agarrarte para empezar. Ya después de ahí dale la vuelta como puedas, pero sí tienes que saber a qué es a lo que le estás dando la vuelta, no simplemente llegar y aventar ideas. Además, yo siempre he sentido que cuando te ponen esta serie de reglas, ¿no? De pronto en trabajos o en tareas o ya en la profesión, que te dicen que no pase de 30 segundos, que no pase de 1 minuto, eso es retar tu creatividad también. No, el de que solamente tienes el 25% de tu película para contar esto. Eso es un reto para la creatividad. Hazlo que sea atractivo dentro de esos parámetros que, como dices, ya están probados, que le funcionan a la audiencia, pues. Entonces, también es un reto para tu creatividad el ponerte estos límites dentro de una estructura. Claro, yo creo que a veces es más complicado eso, ¿no? Dejar libre tu creatividad para ver que al final contaste algo de un número determinado de páginas, a decir, necesitas 3 páginas para esto, 10 páginas para esto, y en las primeras 25 tienes que lograr hacer esto. Entonces creo que se vuelve un reto más importante para los creativos de cumplir con esto, ¿no? Parecen limitantes, pero yo lo siento más como retos, para ver si somos capaces de lograr, pues, ¿no? Sí, una buena historia te la cuenta cualquiera y pues en miles de palabras, ¿no?
Solo un profesional que sepa de estas cosas o que se atenga a estas cosas es el que es capaz de sesgarlo con estas estructuras y estas reglas, y que decimos, también existe esta libertad para romperlas, pues, pero basadas en ellas mismas, ¿no? Sí, yo antes de pasar a este primer bloque, ahorita explicamos exactamente qué vamos a hablar, porque lo vamos a dividir en 2 programas, en 2 emisiones, pues. Yo hago una analogía, a mí me gusta mucho hablar con analogías, y siento que es como hablar del cine de arte y el cine comercial. Entonces, de alguna manera el cine comercial es seguir esta estructura, ¿no? El cine industrial, por así decirlo, y el cine de arte es el que trata de romper la estructura y trata de ser innovador, ¿no? Yo pensaría como una analogía es hacer un viaje, ¿no? Hacer un viaje que vaya a ser por carretera. Si tú te vas en un autobús de primera clase, ¿no? Sabes a qué hora sales, sabes el tipo de sandwichito que te dan al principio, sabes cómo va a aparecer la pantalla y te van a anunciar estas cosas de controles y comerciales que puedes ver en una película, y tiene todo controlado, el aire acondicionado, y entonces vas a llegar a un punto y a tu destino de alguna manera sí, sin alguna sorpresa, pero puede ser un viaje calculado y un viaje a lo mejor disfrutable. Y una película de arte que rompe con el esquema, que rompe con la estructura de alguna manera, es como irte de ride, pues, ¿no? Te puede tocar un aventón en un carro interesantísimo, con gentes increíbles, que vas a vivir experiencias maravillosas, donde a lo mejor el viaje fue más rápido, más largo de lo que esperabas, o te fuiste sufriendo con un señor que te estuvo ahí jodiendo la existencia en el ride, o sufriste calor, no tenía aire acondicionado. Y entonces una película de arte puede ser un volado que te lleve a algo maravilloso o que te lleve a algo sufrible, que puede de todos modos ser muy una anécdota para recordar, pero que todos la padeciste, ¿no? Y es más o menos así. Y a lo mejor tener la estructura es un viaje controlado, de alguna forma. No tan aburrido como el camión quizás, pero es un viaje controlado, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual, al final de cuentas te puedes encontrar con lo que sea, y muchas veces, como dices, en el cine sin estructura o en el cine de arte, de autor y estas cosas, el ritmo a veces puede ser pesadón, por ejemplo, porque no vas a tener estos momentos, entonces va a depender mucho de otros elementos que engloban a la película, como a lo mejor incluso detallitos como el tema. En una película con estructura, cualquier tema o tipo de trama o contexto histórico lo puedes llegar a disfrutar porque te lo cuentan con ritmo, y muchas veces este gancho no está en el cine de arte, y pues tendrías que apegarte a que empatices de alguna manera con el tema y a otros elementos que hay que fregarse de pronto para ver algunas películas de arte, ¿no? Para lograr disfrutarlas como es, porque no tienes esta herramienta que te va diciendo dónde y cómo y todas esas cuestiones, ¿no? Muy bien, yo para entrar de lleno, vamos a tratar de dividir como guionistas, vamos a hablar como guionistas, la estructura, aunque vamos a analizar películas, van a aparecer algunos trailers de las películas que vamos a poner como ejemplo, pero vamos a hablar esto desde el punto de vista de un escritor de historias en el formato de guión cinematográfico, ¿no? Literario. Y cómo desde el papel se va a hablar de estas estructuras y estos puntos claves de cierta información y cierto ritmo. Y lo vamos a dividir en 2 cápsulas, ¿no? La primera, vamos a hablar del primer acto, que consideramos que, y ahorita mejor hablamos de las bromas que hemos hecho, de cómo lo planteamos muchos guionistas, pues, ¿no? El primer acto lo vamos a plantear hoy, en estos primeros 24 minutos, que ahorita correrá el tiempo, y en una segunda emisión vamos a hablar del segundo y el tercer acto en conjunto, que son menos importantes a veces. No, pero a veces así parecen ser para muchos realizadores, ¿no? Entonces, vamos a hablar del primer acto, de la estructura, de varios autores, de nuestras propias aportaciones que hace Miguel, que hago yo como guionistas, ¿no? Como profesores de guión, y de nuestras teorías o nuestras referencias que usamos, ¿no? De autores muy reconocidos que hablan sobre esta estructura. Y pues bueno, ¿te parece que empecemos, Miguel? Va. Ok, pues entonces, pues vamos por estos primeros estos 24 minutos de más cine para entender la estructura. Entonces, por ahí, Sam, cuando quieras, empezamos. Muy bien. Vamos a empezar el primer acto. Y el primer acto siempre empieza por
No, bien, bien elocuente yo. Y ¿tú cómo conoces el primer acto? Bueno, este primer inicio, la imagen de apertura, ¿no? Hay algunos autores, yo lo conozco o yo lo manejo mucho como teaser, ¿no? El teaser que tiene dos datos en particular. ¿Tú cuál te gusta manejar? ¿Qué autores conoces? ¿Cómo ubicas esta primera imagen de apertura, amigo? Sí, igual, como esta cinematografía de industria, justamente pues, el nombre de teaser, no pasó nada. Con lo que significa, es la que propone este gancho. Mira qué curioso. Que tenga ciertas funciones en específico, porque sí, pudiéramos hablar de películas que no sigan las 2 o 3 características que vas a mencionar que tiene un teaser, que es como que muy claro en el cine de industria, ¿no? Pero sí, en general, pues también lo conozco como teaser. Sí, no, hay autores, por ejemplo, quizás mi influencia más grande es Robert McKee y Sid Field, y hay dos datos en particular que quisiera yo mencionarte y que ahorita ya, bueno, me ayudas a complementar. Pero de las dos cosas más importantes que tiene un teaser, que ahorita podríamos hablar de Cronos también, o como ejemplo que estamos viendo ahorita Cronos, es que presenta la premisa básica de la historia y el tono de la película, ¿no? Que creo que es de lo más importante, tratar de ese gancho que mencionas, lograrlo con estos dos datos. La misión del guionista es lograr que en los primeros 3 minutos, 2 minutos, cuando mucho 5 minutos, si lo manejas a manera de teaser, ¿no? Tengas el tono de la película, ¿no? Y la premisa básica, que ahorita vamos a definir eso, ¿no? Sí, tal cual. Como dices, el tercer elemento que yo suelo comentar, pero que como comentas muy probablemente está implícito en estos dos, pues es que funcione como gancho, ¿no? De hecho, eso que funcione como un gancho para que tú te intereses por ver el resto de la película es realmente lo que le da sentido al nombre de teaser, ¿no? Que es un término que viene desde la publicidad y cuestiones así. Entonces, publicidad, periodismo, ¿no? Exactamente. Entonces, tomado de estos dos elementos que tú mencionas, que son los narrativamente importantes, ¿no? El que nos muestra el tono de la película, muy asociado con el género quizá, aunque habrá a veces que no se pueda definir completamente el género, pero sí el tono, y que obviamente nos marque la premisa básica de qué va la historia. Y si estos dos elementos son suficientemente interesantes para que funcionen como un gancho, ahí está. Si no, también de pronto ponemos algunos elementos más de show, ¿no? Como alguna escena muy espectacular o una pregunta, un misterio que resolver, qué sé yo, que funcione aparte como un tercer elemento si es que no está dado de suyo por estos dos primeros. Ya, pues mira, yo en estas dos películas que arrancó, que van a estar como un loop y se van a estar repitiendo, pero que iremos mencionando, por ejemplo, la premisa básica sería para mí, o la manera en la que yo me gustaría aportarlo, es una acción que presenta una especie de conflicto que va a ser un conflicto rector de toda la historia. O sea, es el pretexto para que exista la historia, pues, ¿no? De alguna forma. Por ejemplo, en el laberinto en Cronos, vemos cómo un narrador cuenta que hubo un alquimista que sufrió un accidente y que murió, pero que había vivido un montón de años, 100 años, no me acuerdo, y entonces, y se habla de que él dejó un aparato, o se creía que había construido o había encontrado un aparato que fuera la vida eterna, o que te daba la eterna juventud, ¿no? Y entonces la película no es el protagonista el que aparece ahí, no es que este personaje más adelante vaya a tener algo que ver, pero sí está la acción de este aparato que se inventa, que se confecciona con un poco de alquimia, con un poco de, a lo mejor de ingeniería, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de la vida eterna o la eterna juventud. Entonces esta es la premisa básica, ¿no? Y tiene que venir en estos primeros minutos, ¿no? Y el tono de esta película, pues es que hay fantasía y hay misterio, que al final de cuentas es el género o es el tono que va a representar toda la película, ¿no? Y incluso, si me acuerdo bien, también ya cuando pasan esto de ya en el presente, o muy cercano al presente, donde está el terremoto y todo esto, y que encuentran el lugar del alquimista, vemos dos cuerpos colgados, sangrando, ¿no? Entonces nos da este tono de horror también que manifiesta la película. O sea, no es una fantasía
tierna, inocente, sino que va cruda, ¿no? Sí, y hay un detalle también interesante y rico del guión que te deja una pregunta dramática. O sea, no te deja claro por qué había cuerpos y por qué había sangre, ¿no? Más adelante vas a entender que eso tenía importancia porque este aparato provocaba en el personaje una especie de sed de sangre y lo convirtió como una especie de vampiro versión de Guillermo del Toro muy particular, ¿no? Un vampiro que rompía con los esquemas de los otros autores, ¿no? De las otras novelas, de las otras películas, y presenta como esta versión alquimista del vampiro, ¿no? Y está ahí, entonces te atrapa, tiene esta función del tercer punto, del gancho que mencionas, y presenta esta premisa básica, que es una acción que va a ser reactora. Este aparato que existe va a ser el pretexto para que todo lo demás suceda en la película, ¿no? Y viene con este conflicto o este tono, ¿no? De lo que va a ser. Y en esta película que también vimos, que estamos ahí manipulando bien bonito las imágenes para que todo cuadre, ¿no? Bien lindo, bien Sam, tú haz que todo se vea bonito ahí, que se acomode, bien bonito. Tenemos ¿cuál vimos? Ringu, por ejemplo, la película japonesa, ¿no? Donde se ve, que creo que más adelante vamos a tener como la versión gringa también, se ve este primer inicio donde hablan de este video, dicen existe un video y dos chavitas adolescentes están viendo el video y si lo ves en 7 días te mueres, ¿no? Y entonces viene esta presentación, esta amenaza y una de esas chavitas muere. Entonces está el conflicto de que hay un video, que es la premisa básica, que el que lo ve tiene 7 días y va a morir y tiene la relación con una niña que sale como de una especie de pozo, ¿no? Entonces tienes esta premisa básica que después va a afectar a los protagonistas y que va a tener su desarrollo en la película, y el tono, que es una película de horror, ¿no? Algo sobrenatural que mata, y hay suspenso y hay tensión. Entonces sirve de gancho, sirve de tono y sirve de alguna manera de la premisa básica. Cumple con estos 3 elementos, ¿no? Sí, sí, y de hecho incluso también hablando de estos 2 géneros en particular que se van al horror, a la fantasía, etcétera, también hay como que constantes en el tipo de teaser que nos presentan los diferentes géneros de las historias, ¿no? Un típico género negro de crimen o de policíaco, qué sé yo, con todas las variaciones que hay del género. Pues es común que siempre empiecen con un crimen, sea el que se va a solucionar ahí o no, simplemente para contextualizar el mundo. O en fantasía, ¿no? Como lo veíamos con esta de Guillermo del Toro, es común que nos cuenten primero las reglas del universo, ¿no? Cómo funcionan en ese país fantástico, en ese lugar mítico. Entonces también hay algunos elementos que no quisiera que nos entretuviéramos demasiado acá en eso, pues, pero que sí hay también incluso constantes del tipo de teaser o el tipo de información que nos presentan en diferentes géneros en particular. Sí, para reforzar y acentuar nuevamente que tiene que ser, para que funcione así, los primeras imágenes, los primeros minutos, ¿no? Los primeros 2-3 minutos de la película. Vimos a Juno, ¿no? Que también es una de mis pelis favoritas, que exactamente eso lo vemos en los primeros minutos, ¿no? Vemos a Juno estando embarazada, que es exactamente el conflicto central y el conflicto rector de toda la película. Ella está embarazada, ¿no? Y entonces tiene que después ya se va a presentar cuál va a ser el punto argumental, que ahorita hablamos de eso, ¿no? Pero el primer conflicto es que ella está embarazada y que tuvo una relación de adolescente con uno de sus amigos, ¿no? Que era amigo, novio ahí. Y entonces tiene el tono de humor ácido, el tono de esta situación y este conflicto de que ella está embarazada, ¿no? O sea, en el primer minuto tú sabes eso, pues, ¿no? En los primeros 2-3 minutos, ¿no? Entonces tiene este gancho que presenta nuevamente lo que hemos estado como diciendo, ¿no? El tono en este caso una comedia indie, pero una comedia medio sarcástica, inteligente, ¿no? Con la premisa básica, que es una adolescente está embarazada, y en los primeros 2-3 minutos, ¿no? Y aquí que vemos en chiquito, pues porque los juguetes son chiquitos. Son chiquitos, claro. Entonces, me gusta cómo comunicamos, aquí las fortalecemos. El teaser de Toy Story, la primera, es el niño jugando, creándose una aventura con sus juguetes, ¿no? Los juguetes como juguetes,
Y aquí vemos claro la relación del niño con sus juguetes, vemos cómo a Woody lo pone como protagonista, es una aventura lo que está jugando él, y pues obviamente la película será una aventura también. Incluso detallitos finos, como por ejemplo el antagonista en este juego del niño es el cara de papa, que en la película fue el que se manifestó como más reacio a recibir o a aceptar lo que había hecho Woody cuando creían que había desaparecido a Buzz, ¿no? Entonces, ya nos marca, como dices, nos marca la premisa básica, que es la relación de los amigos, del humano con los juguetes, etcétera, etcétera. Nos marca a Woody como el favorito, que es de lo que va a tratar el conflicto, como deja de serlo aparentemente. Y bueno, el gancho de la animación y de la aventura, etcétera, etcétera. Entonces, en los géneros se va manifestando, pues, y alguna información que nos va a servir también en el resto de la película. Ok, vamos a cerrar lo del teaser, ya nomás ahorita, porque me gusta también lo del laberinto del fauno, porque ya vamos en el minuto 12, vamos a la mitad. En el fauno es exactamente igual, ¿no? Hay un narrador, en esos primeros 2-3 minutos te dice la premisa básica, que es que una princesa se escapó del mundo subterráneo, un mundo fantástico, y que el rey la está buscando y la va a esperar hasta que el mundo deje de girar. Entonces, el conflicto es ese, hay una princesa por ahí que a lo mejor va a reencarnar en el cuerpo de alguien más y que hay un reino mágico que la está esperando, ¿no? Y que va a dejar portales abiertos para que la pueda esperar. Entonces ese es el conflicto, ¿no? Principal y la premisa básica de la película, y está en los primeros 2-3 minutos. Y el tono, pues bueno, es una película de fantasía, ¿no? Y te presenta perfectamente el género y el tono de la película, ¿no? Un poco oscura, pero fantástica, ¿no? Y pues finalmente eso es un gancho, el aspecto visual, la situación que te presenta, para mí es un gancho que quiero ver qué es lo que sucede con esta historia, pues, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, habrían otros aspectos que platicar del teaser, pero sí, ya vamos en los primeros 3 minutos de un guión y ya nos... Sí, y fíjate, o sea, por lo mismo dejamos que el primer acto fuera muy largo, porque pues hay que San Ralph, qué bonita película. Pues tenemos, a veces pensamos que son 3 minutos, que dices, wow, es poquito, 3 páginas, ¿no? Pero creo que la función y la misión de estas 3 páginas, 5 páginas, es tan importante, ¿no? Porque la gente se va, ¿no? La gente deja de leer tu guión y ya no te lo producen, la gente deja de ver la película y le cambia. Entonces creo que sí es importante que nos tardáramos un poquito para hablar de esto. Y después, bueno, pensemos que en este primer acto no lo alcanzamos a estructurar, no lo dijimos, perdón, pero según los cánones y según muchas de las teorías, ya sea de Sixth Field, Roy McKee, el señor Snyder y algunos otros, te plantean que el primer acto se convierte al 25% del total de la obra cinematográfica, ¿no? Si quieres escribir un cortometraje, pues bueno, tendrías que pensar que llevar eso al tiempo, aunque todos estos puntos pues, se pueden utilizar mucho más para el largometraje, que te da chance para presentar toda esta información. Entonces, estamos pretendiendo de que estos 25 minutos pues, se convierten, o el 25%, pero se convierten en los primeros 25-30 minutos, ¿no? 20-30 minutos, ¿no? Si estamos hablando de una película de 90 minutos, ¿no? Que es un estándar muy comercial, pues son los primeros 22 minutos, ¿no? Si fuera una película de 100, pues 25, alguna película de 2 horas, pues más o menos los primeros 30 minutos. Entonces, de esos primeros 25-20 minutos del primer acto, bueno, los 2 minutos iniciales, 3, son estos del teaser, ¿no? ¿Qué seguiría después, Miguel, después del teaser? De este bloque que ya vamos avanzando, ¿no? El minuto 4, minuto 5, ¿qué tenemos que presentar? Ok, lo que sigue es tal cual lo que sería Mundo Ordinario, que ya también hay diferentes versiones o diferentes autores que lo cuentan de diferentes maneras, pues, pero viene básicamente la presentación del protagonista. Ahora sí, ya vimos el conflicto, ya vimos todo eso en el teaser que se puede relacionar. Ahora llegamos al protagonista. Me brinco los créditos iniciales, que a veces pueden tener alguna función informativa, por lo menos transitoria, la típica escena durante los créditos iniciales de que vas manejando o vemos el cielo, o incluso otra información importante, pero me la brinco porque es opcional, digámoslo así, que tanta información ponemos ahí. Pero sí, lo que sigue es presentar al protagonista, quien entonces va a ir conectado a esto. Independientemente de si ya lo vimos o no en el teaser,
como dices, en Juno ya lo vimos, en Sanrad también desde el teaser vemos al protagonista, pero ahora es como que verlo en relación al mundo más y a su propio mundo. Entonces es presentar al protagonista, es lo que yo pongo siempre como mi primer tercio, teaser y presentación del protagonista. Me suelo ahorrar algunos problemillas por ahí. No sé si estés de acuerdo. Sí, yo este siguiente bloque es el más importante porque tienes alrededor de 5 o 6 minutos, ¿no? Antes de los primeros 10 minutos, ¿no?, de la película, se lo con el protagonista, ¿no? Eso de alguna manera lo puedes distribuir en todo el primer acto. Pero conocerlo, quién es, cómo se relaciona con sus primeros círculos más cercanos, ¿no? Su familia, su casa, sus amigos, su entorno de su escuela o su trabajo, ¿no? Por ejemplo, en las películas que hemos estado viendo, como los trailers, pues en el laberinto del fauno es entender a Ofelia. Ya vemos a Ofelia en el carro con su mamá, sabemos a dónde va, cuál es el universo donde está, el contexto en el que está, pero la dinámica que tiene, que ella sueña o que le gustan los cuentos de hadas, ¿no? La mamá lo que le dice, que su papá no está con ellas o que es huérfana. Se empieza a conocer una serie de información que te hace entender cómo es el protagonista, porque al final de cuentas la misión más importante es lograr empatía con él. En Juno, por ejemplo, pues está entender quién es Juno, aunque Juno sí aparece en el teaser, ¿no? Y que está embarazada, pero su dinámica con que tiene una madrastra, su hermanita, cómo es una chava que no tiene una relación con el novio del que se embarazó, sino que es como un amiguito, cómo es ácida, el tipo de amigos que tiene, lo que está pensando. Entonces empieza a conocerla en su casa, con sus amigos, en su escuela, y es importante. Yo creo que la misión más importante de este bloque es lograr una empatía, conocer los entornos cotidianos del protagonista, porque es la manera en la que tú puedes darte cuenta qué tiene de particular o de similitud contigo, ¿no? Para lograr esta conexión con él, ¿no? Sí, y aquí otro elemento informacional importante es, aquí vamos a ver el método o los porqués el personaje conseguiría el objetivo o por qué aceptaría ir al objetivo. Aquí vamos a ver las 2 o 3 características principales que lo van a impulsar, con las que se va a impulsar o que lo van a estar deteniendo, ¿no? Por ahí decías de Sanrad, él en las primeras imágenes ya nos manifiesta perfectamente cuál va a ser su principal obstáculo y la principal razón por la que le creemos que el güey cree que va a ganar un maratón famoso, ¿no? Y va a ser un milagro, ¿no? Que va a ser un milagro. Se está confesando y resulta que le están haciendo la broma, no es un sacerdote sino sus compañeros de la escuela, y él les confesó que se había masturbado sabe cuántas veces en la semana, ¿no? Entonces empiezan a burlar de él y resulta que después, cuando entremos en el conflicto, se entera de que las 3 condiciones para ser santo y hacer un milagro es la oración, el sufrimiento y la pureza. Entonces ya nos dijeron que esa es la que le va a costar más trabajo, ¿no? Porque andaba de ahí jugueteándose sola. De niño caliente, claro. Y por ejemplo, Gris, estamos viendo Cronos. Se me olvidó el nombre, pero el apellido era Gris. ¿Te acuerdas del nombre? Jesús Gris. Jesús Gris. Pues lo conocemos con su familia, que tiene una nieta de unos hijos que seguramente murieron porque lo dejan más o menos por ahí. Y entonces comprendes el entorno cotidiano que él trabaja vendiendo artículos de antigüedades, ¿no? Y entonces todo esto para presentar el entorno cotidiano del protagonista, ¿no? Y ¿qué seguiría cuando llegamos como al minuto 12? O sea, tienes estos 4 o 5 minutos, 6 después del teaser, ¿no? Para como esta situación de presentar al personaje en su entorno cotidiano, y vendría un catalizador para algunos autores, para algunas estructuras. ¿Qué es este catalizador? ¿Del minuto que 12, 10, 15, por ahí? Por ahí en adelante también hay variaciones en ello, pero pues es básicamente un evento o una información, o un evento que le da una información al protagonista de que algo está pasando. Es donde esa premisa básica que vimos en el teaser alcanza al protagonista, ¿no? O si ya estaba por ahí, es donde el protagonista ve que es un problema, ¿no? Como en los dramas, que a lo mejor la premisa básica ya está en él,
pero que ahora es donde me hago consciente. Este es el catalizador básicamente, un evento, una información, una concientización de algo. El chiste es que veamos algo que pone a temblar ese mundo ordinario del protagonista, o sea, ya no vas en ese mismo flujo. Yo le agregaría el que todavía no lo sacude del todo, o sea, es fuerte esta imagen, pero todavía no se convierte en la que va a sacudir todo su entorno cotidiano, ¿no? Es una imagen poderosa, es una acción que de alguna manera empieza a contaminarlo o a afectarlo esta situación del punto de la premisa básica del conflicto rector que se ve en la premisa básica, ¿no? Pero todavía no le rompe su cotidianidad todavía del todo y todavía no lo pone como una especie de meta, visión o objetivo de la película, ¿no? Yo lo explico en mi manera de entenderlo que tú no puedes brincar del escalón 1 al siguiente piso de un solo brinco, pues, ¿no? Que tienes que tener como descansos que se pueden ir desarrollando. Entonces, si tú piensas que en el minuto 1 o 2 presentaste un conflicto rector y tiene que explotar en el minuto 25, ¿no? Aproximadamente, pues bueno, tienes que hacer una escala por ahí para que no sea como un brinco abrupto y que no nos olvidemos que estaba ahí. Entonces yo también lo manejo de esa manera. Puede ser una acción que te acuerda, ¿no? Ey, acuérdate que vimos esto por acá, ten presente, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente afecta al protagonista del todo, pero que sí le maneja al espectador que hay un asunto por ahí. A lo mejor si fuera una película de horror, pues se ve esta presencia cerca de la casa, ¿no? Sin que todavía ellos la vean, sin que todavía la sientan, ¿no? Por ejemplo, en Juno, el catalizador es que ella se da cuenta que no quiere o tiene miedo de abortar, pues, ¿no? O sea, ella lo primero que piensa es abortar, pues, ¿no? Y entonces este catalizador es este primer contacto con estos grupos de apoyo donde no se siente a gusto, donde se siente, le dice por ahí la broma de que a las tantas semanas ya tiene uñas y le causa un impacto el pensar que ya tiene uñas, y entonces a ella le empiezan a entrar las dudas de que era lo mejor para una chavita de 12, 13, 14 años, que abortar será lo mejor, y es el catalizador, ¿no? El catalizador, por ejemplo, en Arberito del Fauno, es que Ofelia ve a un bicho y este bicho se convierte en una especie de hada, ¿no? Aparentemente. Entonces, algo que ella alucinaba, nosotros como espectadores ya lo podemos pensar, porque ella ve el insecto palo y le llama, era un hada, vio un hada. Nosotros vimos un insecto, pues, ¿no? Pero de pronto el insecto se convierte en hada. Entonces ya te está diciendo, ese mundo mágico que viste al principio está ya directamente afectando al protagonista, pues, ¿no? Sí, tiene este escalonamiento, como dices, en San Ralph. Tenemos el primer encuentro del personaje Ralph en el hospital con su mamá, ¿no? Donde nos damos cuenta que la mamá está enferma. Entonces sí va a transición. Me estaba adelantando un poquito porque como ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo. Yo creo que podemos terminarlo, ¿no? Me está avisando nuestro técnico, mandó un WhatsApp, nuestro apoyo técnico tras bambalinas, está Sam, me está diciendo que ya se nos fue el tiempo, ¿no? Ya lo notamos, Sam. Pero pues solo queda que pensemos, Miguel, que acabemos. No hemos hablado de temporada de pactos y está ahí mencionar en alguna situación, ahorita puedo aclararlo. ¿Podemos concluir fuera del tiempo o nos vemos en...? No, yo creo que sí, mejor concluimos fuera del tiempo, ¿no? Y ya, si nos cortan, pues lo hacemos otro entonces. Pon nosotros 24 minutos, chingue su madre. Tú pon otros 24 y ahorita nos aventamos. Eso, 24 minutos, permanencia voluntaria. Permanencia voluntaria, exactamente. Necesitamos otros más 24 segundos porque íbamos a la mitad del primer acto, ¿no? Más o menos. Mira, recordando que estamos viendo una hermosa película de la que entrañablemente me enamoré en los 2000, al principio de los 2000, que es temporada de patos, pues muchas personas creen que es una peli indie, ¿no? Que lo es, una peli como propositiva, ¿no? Un poco personal de Fernando Emke, y finalmente tiene una estructura, ¿no? La estructura clásica de guión, bien escrito, ¿no? La verdad, y su teaser, ¿no? Tiene muy claro, ¿no? Dos mejores amigos se van a quedar a disfrutar un domingo que aparentemente puede ser el último en su amistad, ¿no?
Entonces se van a quedar solos. Esa es la premisa básica. Y el tono, pues bueno, desde la introducción contemplativa, ¿no? De la Ciudad de México, de estos planos muy geométricos del principio, muy cinematográficos, en blanco y negro, ¿no? Con un ritmo que es muy, ¿cómo decirlo? Muy sintético, muy pasivo, ¿no? Pues te da un poco del tono de la película, ¿no? Hay un humor muy inteligente, un humor muy sutil, y te da esta premisa básica. Dos amigos se quedaron encerrados, bueno, solos en un departamento para jugar videojuegos y comer pizza, ¿no? Y es una premisa básica muy simple, pero es una premisa básica, ¿no? Y en su entorno cotidiano, pues ves su dinámica como amigos, cómo son, cómo se relacionan, cómo se saludan, cómo es esta dinámica de amigos, ¿no? Cómo se ve Moco, cómo lo observa cuando Flama se desnuda frente a él, o bueno, se quita la camisa o se viste, y hay una pequeña como relación de amistad, enamoramiento, muy inocente, la verdad, muy lindo, sin que necesariamente hable de una preferencia, sino como de una admiración, ¿no? De esta amistad de amiguitos, pues, ¿no? Adolescentes, y todo está en este primer bloque, ¿no? Del entorno cotidiano, hasta que empiezan a ser afectados por el entorno, ¿no? El catalizador es la gente que viene de afuera a empezar a como afectar esta misión que era quedarse solos jugando y comiendo pizza, ¿no? Entonces viene esta visita, ¿no? De como una hada, dicen por ahí, detrás de cámaras lo mencionan como si fuera una hada, que es la actriz, el personaje Rita, que es una vecina, que es su cumpleaños, pero que nadie se recordó y que se fue y busca hacer un pastel porque no tenía las cosas en su departamento, ¿no? Tenía como horno o una onda así, y pide el horno prestado. Y los chavos pues ni la ubican, pero la dejan entrar, y entonces empieza a alterar el equilibrio entre los dos chavos, ¿no? Y empieza a modificar todo el asunto, ¿no? Sin embargo, todavía no es el punto clave que cierra el primer acto, ¿no? ¿Qué seguiría? ¿No? O sea, digo, porque habíamos hablado de esa, no habíamos hablado de esa película, por eso di este preámbulo, ya que teníamos tiempo. Pero, ¿qué seguiría después del catalizador, Miguel? Okay. Después de este primer evento, pues seguimos un poco en Mundo Ordinario, ya complicando al personaje un poco más, viendo cómo el personaje se desarrolla en otros entornos, ¿no? Yo divido el primer acto en 3, ¿no? Independientemente de los minutos que dure, yo lo divido en 3, ¿no? Entonces el primero... ¿Cuándo tienes tu libro? Pronto. El primero es justamente conocer al personaje, independientemente de relación, bla, bla, bla. Conocer al personaje y sus elementos básicos, ¿no? Yo lo llamo el protagonista contra sí mismo. Apúntenlo, por favor, y me dan mi crédito. Te lo van a utilizar para tu libro. Contra sí mismo, porque, como les decía, es donde vamos a conocer el método del personaje, lo que le va a estorbar y lo que le va a servir. A este segundo punto, después de este catalizador, o medio combinado, porque obviamente pues, de pronto se mezclan muchos de estos mundos, es en cuestión a las relaciones. Aquí es donde vamos a ver las motivaciones del personaje, porque aquí vamos a ver cómo, aunque probablemente ya las vimos, repito, no son reglas súper escritas, pues, pero aquí es donde vamos a ver cómo en su escuela le hacen bullying, cómo en su casa no se siente cómodo, cómo está enamorado del chavito. Entonces eso van a convertirse en motivadores, en tramas B's, C's, D's, para que el personaje decida o no hacer determinadas cosas. Entonces es seguir construyendo este mundo ordinario ya en función de esos defectos y de esas cualidades que le vimos al personaje, en función de los demás, cómo funciona el personaje en su entorno. Acá en el ejemplo de San Ralph, después de que vimos sus principales defectos y que después para ayudarnos a entender hay una secuencia muy icónica donde el güey está balanceándose entre unas mesas en el patio y dice, ¿cuál será el récord mundial por mantenerse balanceado? Si el güey ya nos está diciendo que tiene una mentalidad de hacer algo grande, también se avienta de una plataforma de 10 metros sin saber cómo ni nada. Entonces, y empezamos a ver sus relaciones. Ya descubrimos que vive solo,
en su casa porque su mamá está hospitalizada, ya descubrimos que su papá murió, que el sacerdote mayor, director de ahí del colegio, lo trae entre ojo y ojo, empieza a tener su relación bonita con su amigo, que ya nos la habían mostrado, y N cantidad de condimentos, y obviamente ir acercando poco a poco al personaje ya a lo que será lo que sigue. Zack, ¿sí se llama Zack Snyder o Snyder? ¿Cómo era? Sí. No, Zack es director de cine, ¿no? ¿Cómo se llama? Blake Snyder. De su libro de Salva al Gato, bueno, él plantea cosas muy similares a esta estructura, ¿no? De la que estamos platicando. Él establece que en el primer minuto es la imagen de apertura y luego viene el tema, ¿no? Que es más o menos lo que nosotros estábamos hablando sobre la premisa básica, pues, ¿no? Y luego habla de como catalizador, ¿no? Del que hablamos nosotros, y después este segundo bloque, que es después del minuto como 12, 15, ¿no? Habla de el dilema. Él plantea el dilema, ¿no? Que de alguna manera yo lo agregaría a lo que menciona sobre en el mundo ordinario se sigue viendo, ¿no? Al personaje en su entorno con estas dinámicas de las que hablas, pero este catalizador empieza a provocar en él dudas, conflictos o pensamientos que lo van a acercar a lo que va a ser el conflicto definitivo de toda la historia, ¿no? Y entonces creo que por ahí cuadra muy bien con esta visión de este libro, de esta estructura del beat sheet que le llama Snyder, ¿no? Blake. Y entonces creo que encaja perfecto en entender que tú cuando ya comprendes esto, o sea, la ventaja de entender de lo que estamos hablando es de que tú no piensas 25 páginas, dicen que tengo que escribir 25 páginas del primer acto, o no, tengo que escribir un guión de un largometraje y tienes que entender que un largo pues va de 90, de 100, de una hora podría ser, ¿no? Pero lo normal es ir como de hora y media, ¿no? 90 minutos. Y entonces no puedes pensar de la hoja 1 a la hoja 90, tengo que llenar 90 hojas, no, puedes ir por fragmentos y partes, ¿no? Que es lo útil de lo que estamos hablando. Entonces, si tú te pones como misión, como guionista, ¿no? Ok, sí, voy a escribir 90 páginas para esta película, 100 páginas, pero voy a fragmentar los primeros 25 minutos, ¿no? El primer bloque, el primer acto, ¿no? Del 25% de esta historia, que pone 22 páginas, 25 páginas, 30, ¿no? Por ahí. Y entonces me voy después de que ya tienes esta estructura lo voy a dividir en estos minutos, bueno, el primer acto ya es este tiempo, pero el teaser solo tengo 3 páginas para esto. Y luego presento el entorno cotidiano y busco su familia, y entonces ahora el catalizador, y ahora el dilema en su entorno cotidiano que lo pueda acercar al conflicto central. Entonces ya vuelve más factible y más estructurado, ¿no? El que llenes estas primeras, y más lograble, pues, ¿no? El que puedas llenar estas primeras 25 páginas y no simplemente dejarte llevar a ver hacia dónde va la historia y llegar hasta la hoja 90, ¿no? Vas por estructuras y vas por ciertas misiones. De aquí tengo que llegar aquí, y luego llegar acá y acá. Entonces siento que esta estructura, lejos de limitarte, ¿no? Porque te establece puntos, ¿no? Más bien ayuda a que sea mucho más controlada tu creación, mucho más lograble, pues, ¿no? Y entonces, bien, este bloque, ¿no? O sea, resumiendo otra vez, ¿a dónde nos llevaría? ¿Con qué cerraríamos? ¿O qué nos haría falta después de tener este catalizador, este siguiente bloque de dilema que dice Snyder, o que volvemos al mundo ordinario, o complementamos o cerramos el mundo ordinario del protagonista, el mundo cotidiano, para llegar al punto más importante, yo creo, ¿no? Del inicio de una película, ¿no? El punto más importante del primer acto sería no sé cómo lo ves tú. Sí, porque pues ya es completamente conectar a nuestro héroe y su mundo con el mundo del conflicto, ¿no? Aquí es el choque, es lo que creo que el mismo Snyder llamamos por ahí la ironía de tu película. La ironía de tu película es justamente esta combinación de mundos que representa el mundo del protagonista y el mundo del conflicto, ¿no? En algunas historias será mucho más evidente, en la aventura fantástica, ¿no? Donde te vas a un país maravilloso. En las otras
lo haremos evidente a través del trabajo del guión, pues, pero sigue existiendo este choque de mundos. Por eso también esto de llamarle dilema, debate, pues sí, por eso es la parte más importante, es al final de cuentas lo que prometiste como película, ¿no? ¿Cómo va a funcionar en esto, ¿no? De ahí es en donde los juntan. Y hay autores que lo manejan su nombre, por ejemplo, le llaman punto de giro, o plot point 1, plot point 2, o estos catalizadores suelen llamar así. Y bueno, hay autores que en la traducción que más o menos manejan para Sitfield le llaman punto argumental o plot point, ¿no? A mí es la forma en la que yo me refiero a esta acción clave, que es la que va a cerrar en el primer acto, ¿no? Y se convierte en el punto más álgido de este inicio de la película, ¿no? Creo que es importante la premisa básica, es importante el catalizador, pero tienes que llevar a un punto muy álgido el punto argumental, porque este punto y este plot point, esta imagen de cierre del primer acto, que va a estar entre el 22, 25, dependiendo de la extensión de tu historia, 30, cuando estés hablando de una película larga de 2 horas, ¿no? Este plot point, pues es súper importante porque es como la premisa básica, que tuvo un guiño, que tuvo un acercamiento en el catalizador, ¿no? Ahora embarra la vida del protagonista, la sacude, la pone en movimiento y nunca va a volver a estar la película en un punto normal, ¿no? Sí puede bajar y subir de ritmo, pero ya no es un entorno cotidiano para el protagonista, ¿no? Yo lo cuento que cuando alguien, o hago la analogía de cuando están contando un chisme, no, pues fíjate que fulanito la chica, y cuando alguien dice, cuando de pronto, güey, llegó su novia, le habló por teléfono, entró el policía, se fue la luz, cuando pasa ese acontecimiento, ¿no? Tan especial, ¿no? Que rompe con lo que estamos esperando del mundo cotidiano, y que yo menciono esto, pues, ¿no? Y que lo que viene del señor Robert McKee, del señor Sitfield y todo, ¿no? Pues, pero que establece el conflicto, marca un rumbo para el protagonista, lo obliga a entrar en movimiento y le marca una especie de meta, misión o objetivo, ¿no? Algunos no lo tienen tan claro, pues, pero de alguna manera el personaje no lo tiene consciente, pero la historia sí, y sabe que el personaje va a estar en movimiento y va a tener una especie de meta, misión u objetivo, ¿no? Por mencionarte unos, para que después ahorita complementes, porque no me pierdo. El punto argumental de Juno. Si la premisa básica fue que estaba embarazada, el punto argumental es que ya decide qué va a hacer con ese embarazo. Y entonces decide que lo va a dar en adopción. Y está escogiendo ya a la pareja que lo va a hacer. Y ese sucede en el minuto 20 y tantos, ¿no? El punto argumental del laberinto del fauno o plot point es, si la premisa es de que hay un portal abierto y que está esperando a alguien, ¿no? En el punto argumental, el fauno fantástico le dice a Ofelia, tú eres la princesa y tu papá quiere saber, o te está esperando en el mundo subterráneo mágico, y tienes que demostrar que eres, que no has perdido la esencia ni la pureza, ¿no? Como un humano mortal X, ¿no? Entonces va a tener que demostrar eso. Entonces ya le estás sentando una meta, misión, objetivo. ¿Cómo se llama? En el aro, ¿no? Pues es este video que vimos que existe al principio, lo encuentra la protagonista, ¿no? Que es como una especie de periodista, y ahora va a tener que investigar ella, ¿no? Y tiene 6 días para hacerlo, porque si no sabe qué es lo que provoca eso y cómo lo puede resolver, pues va a morir él. Y no solo ella, sino su hijo, ¿no? Ella, perdón. Entonces, esto es lo chido del punto argumental, ¿no? A mí es lo que le va a dar pretexto hacia dónde va a ir la película, ¿no? Por eso considero que es lo más importante. ¿Tú qué puedes aportar de tu visión tan más chingona que la mía del punto argumental? Sí, tal cual, por algo se llama punto de giro, ¿no? Porque hay 2 giros ahí o más. Como dices, el cambio de giro de rumbo del protagonista, y por ahí algún autor, o muchos, decían, estos puntos de giro, que este es el primero, es poner al protagonista en otro escenario incluso, ¿no? O sea, lo cambias de escenario, de estar en su lugar común, en su casa, en lo que sea, pum, lo desapareces, como sea, y ya está en otro escenario. Obviamente hay matices por ahí. Pero en primera instancia entonces es llevar al personaje a tomar una decisión o empujarlo, ¿no? Pero el chiste sí es sacarlo ya ahora sí completamente de una manera o muy violenta o que ya no tenga otra,
también puede ser una decisión completamente, en héroes que ya son héroes, por ejemplo, simplemente es aceptar la misión e ir a cumplirla, sobre todo cuando no es ese héroe víctima al que no le afectó directamente todo el embrollo del primer acto, sino que porque es su trabajo, porque es un superhéroe o porque es el elegido, qué sé yo, va y lo hace. Pero en ese caso, pues sí es una decisión o literalmente empujarlo al siguiente mundo. Siguiendo con los ejemplos más o menos que teníamos por acá, por ejemplo en San Ralph, cuento más o menos lo que pasa porque creo que no lo habíamos contado. Su mamá está hospitalizada por cáncer y de pronto en un catalizador, pum, entra en coma la mamá. Entra en coma. Y los doctores le dicen, solo un milagro podría despertarla. El tipo está en su escuela, en su colegio, y por castigo, porque lo agarraron fumando, es un chavito de 14 años, 13 años, lo mandan a la clase de carreras a campo traviesa. Y uno de los sacerdotes hace la broma y le dice, corran, porque ya faltan... Viene el maratón de Boston. Faltan como 6 meses para el maratón de Boston. Y él le dice, ¿y todos vamos a ir? ¿O nomás quiénes? Porque yo no conozco Boston. Dice, no, estoy bromeando. Si alguien de nosotros ganara Boston sería un milagro. Entonces ahí le entra el clic al morrito, después pasan otros detallitos hasta que una alucín de un Santa Claus raro ahí, que es su papá muerto, pues, pero en una alucín de él, que le dice con claridad, gana Boston. Ese es el milagro que necesito para salvar a mi mamá, ¿no? Si este es un milagro, entonces ahí es el punto argumental, cuando él ya toma la decisión de entrenar para ganar Boston, ¿no? En Toy Story, pues tenemos este catalizador de la llegada de Buzz y que vuelca el mundo de Woody en convertirlo en el segundo personaje favorito del niño. Hace esto de que lo tumba y se pierde Buzz en el jardín. Se lleva el niño a Woody a Pizza Planeta. Buzz los alcanza a ver y se sube. Woody cree que ya solucionó todo el asunto, pero en eso se empiezan a pelear y caen del coche y el coche se pierde. Incluso lo declara literalmente Woody, ¿no? Soy un juguete perdido. Y ahí es donde ya estamos en el otro mundo. Yo creo que en Toy Story el catalizador es cuando llega Buzz y el punto argumental es cuando se pierden, ¿no? Sí, tal cual. Y la película es muy rápida, dura 80 minutos, pues entonces está todo como medio encimado, sí. pero tiene las partes completamente funcionales, ¿no? Entonces, pues también hay algunos autores por ahí que podríamos hablar que en el viaje del héroe, esta parte del catalizador es el cruce del umbral, cuando pasas de un lugar a otro. Por ahí otros autores lo llaman como la decisión del héroe, qué sé yo. Hay muchos elementos. Blake Snyder lo reduce a transición al segundo acto, ¿no? No se meten demasiados términos, supongo que por fortalecer las partes que él propone, no más que esta que queda ya muy explicada. Sí, le llaman así, pero finalmente cuando ya entiendes qué es la acción que lo propone, pues exactamente el punto de giro de otros autores o el plot point o el punto argumental, ¿no? Pero él le llama transición al segundo acto, pero es exactamente este giro, ¿no? Pues, ¿cómo ves? Ahí canijo, yo vi que quedaban 3 minutos y ahorita ya quedan 4. Algo pasó. A lo mejor vi volteado ese 4 y eran 5, no sé. Hacemos un resumen para cerrar lo que sería este primer acto. Decimos que tiene que durar el 25% de la historia, ¿no? En promedio, que serían los primeros 25 minutos de una película, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los puntos que más o menos componen este primer acto? Tenemos según el autor, pero básicamente tenemos el teaser, ajá, los elementos que mencionábamos, no ser marcar el tono, premisa básica y un gancho. Ajá. Después tenemos que marcar el mundo ordinario del personaje en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Con su mundo relacional. El catalizador que pudiera estar en medio de esto según cómo desplacemos ese catalizador. 3. El debate o dilema, donde empezar a explicársele las cosas. La continuación de este mundo ordinario, pues, ¿no? Y rematar y 5, con el punto argumental. Sí, o plot point. Siempre le digo a mis alumnos que acá la gran ventaja
del primer acto es su gran desventaja también, que es que hay mucha información que dar. Se vuelve en una cuestión de estilo de cómo decido contar esa información, porque es más pragmático el decir, tengo que presentar al personaje un defecto, un valor, la relación con el papá, con la escuela. Entonces como que está muy puntual la información. Y luego, ya no hablamos aquí porque ya nos acabamos. Otros 24 yo los pago, espérame. No, ya. Luego, va a ver. Si nos metemos a otras teorías, el mismo Snyder, ¿no? Si lo dejamos acá, pues ya propone la declaración del tema, por ejemplo, muy puntual ahí en el minuto 5. Si nos metimos al viaje del héroe, incluye un encuentro con el mentor durante este debate para que lo convenza de hacerlo. Hay otro autor que se llama Vladimir Prop, ya medio en desuso, pero que tiene 10 funciones en lo que sería el primer acto, muy puntuales, pero que de todos modos son revisables. Entonces hay mucha información posible en el primer acto, que primero se convierten en un alivio, pero después ya no sabes cómo dejarlo solo en 25 minutos, ¿no? Muy bien, pues espero que haya estado claro. Ahorita vamos a platicar la posibilidad de cuándo haríamos la continuación, pues, determinar la estructura de las dos películas. Y muchas gracias, Miguel. ¿Algo con lo que quisieras cerrar o despedirte? No, pues aquí estamos. Me siento muy a gusto en estas dinámicas que de pronto se salen un poco de lo que uno hace en clase y que se convierte más en una charla, y sobre todo con ejemplos puntuales, y enriquecerme pues con lo que tú me aportas, que a veces uno no lo tiene tan contemplado, y verlo desde afuera pues ayuda. Y esto sería como que el mensaje, no se queden con lo que diga yo, con lo que diga Enrique, con lo que digan sus profes o un libro, sino que hay que expandirse y ver cine, no ver qué hacen también los demás, sí. Qué tanta información hay en este primer acto en diferentes películas. Y como lo dijimos, pues, ¿no? De hecho lo decíamos de broma, hay libros en los que nos basamos mucho y cosas que aportamos nosotros a las clases, y que casi tendríamos que hacer nuestro propio libro de cómo visualizamos nuestra estructura, ¿no? Ya tendría que estar tu libro, el mío, de cómo hacemos esta estructura del modelo de los actos y de los puntos de giro, y la estructura dramática, pues, de cómo plantear el esquema de un largometraje, de una escaleta de un largometraje, para poder enfrentar la hoja en blanco y escribirlo, ¿no? Y al final es ese mensaje, pues, por ejemplo, Guillermo Arriaga no cree en las estructuras, pero yo podría decirte que intuitivamente lo sigue. O sea, si yo te desgloso o te hago un análisis de 21 gramos, que es un rompecabezas, él tiene una premisa básica al principio, tiene un punto de giro en el minuto 25, un punto argumental. Entonces tiene todos estos elementos que caen como peso, el clímax, que ya hablaremos del segundo, tercer acto y todo esto, que sí tienen estructura, pues, ¿no? Aunque él sienta que lo hace por intuición, pues, ¿no? Y entonces, al final el mensaje es existe la versión Snyder, existe la versión Sid Field, existe la versión Robert McKee, existe la versión aristotélica, existe la versión de Greimas, y de un montón de modelos semióticos, semánticos, bla, 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 de estructura, de cuento, de novela. Al final, yo creo que hay que conocerlas, saberlas y contar la historia como mejor te convenga. Hay veces que la estructura la dices tú, pero tienes que conocerla y saberla para que la hoja en blanco la puedas enfrentar, o la estructura te la puede pedir tu película. Hay películas o guiones que te exigen la rigurosidad para que funcione, ¿no? Una película de género, de horror, de thriller, y hay otras películas que a lo mejor si sigues el esquema, no va a funcionar, ni va a tener la frescura que a lo mejor la película y el guión se merecen. Pero si necesitas hacer un thriller o una película de género, a lo mejor lo que mejor te combina es la estructura, y tienes que apegarte, ¿no? Sí, es amarrarlo. Yo siempre insistiré que es el piso. Ya después muévele lo que quieras si no funciona, o si tu genio creativo te lleva para otro lado, ¿no? Pero sí, de pronto me pasa que mis alumnos les leo algo de lo que estoy escribiendo, y pues no que mucho al minuto 4 tiene que pasar esto y usted no lo puso, ¿no? Pero pues es eso, el conocerlo primero, y después, no digo que yo sea el ejemplo de la vida ni mucho menos, pero pues uno lo mueve a como mejor te parezca al final. No, y ¿sabes qué? O sea, a mí en este caso, de las cosas que yo he llegado a escribir, es esto. O sea, hay unas que no podrían existir si no tiene esta rigurosidad
de que si tú sacas una cinta métrica y le mides lo que dice la teoría y lees algún guión de estos que he llegado a escribir, dirías, es que está cuadradísimo, pues, o sea, parece que lo escribí con el libro abierto a un lado, y a veces sí lo hago, ¿qué dices, Snyder? Déjame hago, ¿no? Y hay otras donde no podría, pues, ¿no? Y evidentemente yo sé por qué lo hice y yo tuve un control de cuando yo modifiqué algo, ¿no? Y creo que es muy válido, pues, pero creo que la ventaja de un chavo que está iniciando, o más bien la desventaja de querer solo innovar o de querer solo, es que puede no tener control de su creación, pues, ¿no? Y dejarse llevar solo porque cree que es más fácil, porque no quiere apegarse a la teoría. Yo creo que es muy bueno pegarse a la teoría, es muy bueno aprender partitura y después ser jazzista y improvisar, a menos que Dios te haya tocado, o el universo, o en lo que creas, y tú seas increíblemente para improvisar y no sigas ningún patrón y seas increíble, ¿no? Pero si no tienes este talento impresionante, creo que seguir la estructura te puede ayudar a defenderte y a existir en el medio del guionismo, ¿no? De la industria cinematográfica y más o menos sobrevivir en ella, ¿no crees? Sí, y a corregir como herramienta, ¿no? También son herramientas de que ya terminé mi guión, pero algo no cuadra, agarro el librito, no tienes que memorizar nada, los libros ya están, ahí está internet, el chiste es que lo hayas aprendido y lo hayas comprendido, pero no tienes que memorizarte, no sé, las 15, el orden de las 15 de Blake Snyder, ¿no? Yo tengo dando su clase 2 años, 3 años con él y todavía tengo que revisar en el libro el orden, pues, pero no es necesario memorizarlo, para eso está el libro, ¿no? Nomás mis alumnos que lo memoricen para el examen, pues, pero porque el chiste es comprender realmente las herramientas. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Nuestros 24 minutos fueron como 2 horas, Más o menos. pero lo ameritaba. Es guionismo, nuestra pasión o una de nuestras pasiones, aparte del cine mexicano que tú me ganas, del fútbol que a veces tú me ganas, de la comida que a veces tú me ganas, yo también te gano. ¿Qué más pasiones tenemos en conjunto? Aparte del guionismo, contar historias. Pues muchas pasiones, las mujeres, puedo decir eso aquí, ¿no? Las mujeres. Estoy soltero, entonces sí, las mujeres. Sí, podemos decirlo, lo tapatío, ¿no? Lo tapatío, recalcitrante, tú de Santa Tere y yo de otro barrio, ¿no? Pues muchas cosas, ¿no? Que nos conjuntan y que nos ayudan de pronto. Muy bien, pues te agradezco un montón, gracias por todo tu conocimiento y tu labia, y nos encontramos en un siguiente Más Cine en 24 minutos. Ya está, nos vemos. Gracias, Sam, nos vemos. Gracias.